Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estar trabajando con el tratamiento de aguas residuales que contienen alta concentración de cianuros. Vamos a ver algunos o a comentar sobre algunos métodos o tratamientos que se utilizan, pero nos vamos a enfocar aquí en un solo, que es el que utiliza peróxido de hidrógeno y luego una hidrólisis ácida. Pero puede ser hidrólisis básica también, pero acá vamos a utilizar la hidrólisis ácida. Sucede que muchas empresas, especialmente zonas francas, que manufacturan joyas, en sus procesos utilizan cianuro de potasio o cianuro de sodio. Y este va a estar en forma de ion cianuro en las aguas residuales. Entonces, una forma de eliminación de ese ion cianuro o cianuro que es extremadamente tóxico de dichas aguas es tratándolo mediante una oxidación, por ejemplo. Una de las más comunes. Puede ser oxidación utilizando peróxido de hidrógeno y luego haciendo una hidrólisis en medio ácido o medio básico. Pero también puede ser utilizando cloro comercial o hipoclorito de sodio, pero este no se suele utilizar mucho porque en sus procesos se genera cloraminas que también son tóxicas. Entonces también hay otro que es en el que se utiliza ácido caro. Pero aquí no vamos a enfocarnos en esos procesos, sino específicamente en el tratamiento con peróxido de hidrógeno y luego una hidrólisis. Primero oxidación con peróxido y luego hidrólisis ácida específicamente. Entonces vamos a ver el paso a paso y la última reacción la vamos a hacer o a comprobar mediante un mecanismo de reacción. Bien, para dicho tratamiento, el primer paso es la descomposición del peróxido de hidrógeno mediante luz ultravioleta en dos radicales o dos radicales de hidroxilo, ¿verdad? Estos dos radicales luego se ponen en contacto con el ion cianuro o las aguas que contienen ion cianuro y ocurre entonces una oxidación en la que se forma ion cianato que se deriva del ácido ciámico, pero que también tiene su, diríamos, su isómero o su otra forma, que es el ion isociámico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces se forma también una molécula de agua. Luego ese ácido, ese ion cianato es puesto en contacto con agua en un medio ácido, pero también puede ser básico también, o básico, utilizando hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Un medio básico. Pero en este caso vamos a enfocarnos en el medio ácido, porque si es medio básico nos va a formar específicamente carbonato en vez de bicarbonato. Cuando es en medio ácido nos forma ion amonio o también amoníaco. Recuerden que el ion amonio es un ácido débil que cuando esté en presencia de agua también daría lugar entonces a la formación de amoníaco. O sea que en realidad tenemos amoníaco o amonio es igual. Y el ion bicarbonato, que como es en un medio ácido, él puede obtener de nuevo ese hidrógeno que le falta y formar ácido carbónico, el cual como está en medio acuoso se descompone liberando dióxido de carbono. O sea que cuando realizamos esa última etapa vamos a ver un desprendimiento de gas en forma de dióxido de carbono, pero también trazas de amoníaco. Lo que pasa es que nos conviene que el amoníaco esté en forma de ion amonio, porque luego estas aguas que ya van a liberar el dióxido de carbono van a contener amonio. Entonces lo podemos tratar mediante un proceso biológico o nitrificación biológica en la que mediante bacterias, ¿verdad?, se consume ese amonio porque es un nutriente para bacterias. Entonces, esta reacción acá la vamos a llevar ahora a un mecanismo de reacción, o vamos a ver cómo es el mecanismo de reacción, o ver qué tal, porque en la literatura no aparece el mecanismo como tal, sino simplemente si es medio ácido nos da eso y esto, si es medio básico esto y esto, ¿verdad?, usando peróxido de hidrógeno. Pero aquí vamos a ver cómo sería entonces el mecanismo de reacción. Aquí tenemos el ion cianato.
El primer paso sería ver la interacción de este ion cianato, que es entonces actuaría como una base o una base conjugada con el medio ácido. O sea que lo podemos ver de la siguiente manera. Este ion cianato también podríamos verlo o ver que él puede tener un híbrido de resonancia en el que estos dos electrones se pueden movilizar, ¿verdad?, para formar un doble enlace aquí, y estos dos electrones se pueden movilizar para darle carga formal de -1 a este nitrógeno. Y tendríamos entonces un híbrido de resonancia que sería el siguiente. Ahora este oxígeno tiene un doble enlace con el carbono, y el carbono tiene un doble enlace con el nitrógeno, y este nitrógeno ahora tiene una carga negativa. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos hablando de que hay un medio ácido. O sea que tenemos por el medio ion hidróneo, ¿verdad? Que lo vamos a ver de esta forma. Ion hidróneo. O que tenemos, por ejemplo, imaginemos que usamos ácido sulfúrico, tenemos ácido sulfúrico disuelto en agua, que se expresaría como ion amonio más ion sulfato ácido, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver una reacción ácido-base en la que este nitrógeno, como actúa como una base, va a tomar este protón y va a liberar una molécula de agua también. Entonces daríamos lugar al siguiente ácido. Ahora, si analizamos, este carbono es parcialmente positivo porque está rodeado de dos elementos que son más electronegativos. Entonces, este oxígeno es parcialmente negativo y este nitrógeno parcialmente negativo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la interacción de esta sustancia con la primera molécula de agua. Recuerden que son dos, ¿verdad? Entonces aquí, o el primer mol de agua, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, agua en el medio, ¿verdad? Tenemos una molécula de agua en el medio que va a realizar una adición nucleofílica. Entonces vamos a ver cómo este carbono es atacado y cómo entonces esos dos electrones se movilizan para darle carga formal de -1 a este oxígeno, y dando lugar a este compuesto intermedio que podría sufrir resonancia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno que tiene una carga negativa. Él puede entonces deslocalizar dos electrones y formar un doble enlace, y estos dos electrones se movilizarían y le darían carga formal de -1 a este nitrógeno. Y tendríamos entonces el siguiente híbrido de resonancia. ¿Qué sería este? A continuación vamos a ver una reacción intramolecular en la que, por ejemplo, este nitrógeno tiene carga negativa, va a tomar un protón de este y se va a neutralizar. Y este oxígeno también se va a neutralizar. Y daríamos lugar entonces ahora a un compuesto neutro. ¿Qué sería este? Recordemos que estamos en un medio ácido, por lo que tenemos, por ejemplo, por ahí ion hidróneo, ¿verdad?, en el que ahora este oxígeno va a ser protonado. Entonces, él toma este hidrógeno, se libera ahora una molécula de agua y vamos a tener un híbrido, un compuesto intermedio que sería el siguiente. ¿Qué sería esta? Que si analizamos, por ejemplo, este carbono es parcialmente positivo y este oxígeno es parcialmente negativo. Nos estamos refiriendo a sus electronegatividades, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el medio hay agua. Entonces, como estamos hablando de hidrólisis, vamos a ver cómo entonces esta molécula de agua, que actúa como un nucleófilo, ataca a este carbono realizando una adición nucleofílica, y estos dos electrones se quedan ahora con el oxígeno neutralizando su carga, dando lugar a este compuesto intermedio. Entonces vamos a ver ahora cómo este oxígeno que está protonado lo desprotonamos entonces con una molécula de agua. También lo podríamos hacer con este nitrógeno mediante una reacción intramolecular, pero lo vamos a hacer con la molécula de agua. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Cómo esta agua la toma este hidrógeno y se desprotona el oxígeno. Y vamos a formar entonces este compuesto intermedio, el cual, como vemos, aquí tenemos un nitrógeno que actúa o una parte, diríamos, amino, que va a actuar como una base. Y como estamos en un medio ácido, ¿qué va a hacer él? Se va a protonar. Entonces tenemos, por ejemplo,
ion hidróneo en el medio. Entonces, el nitrógeno va a tomar este protón y se va a protonar. Entonces, se va a desprotonar este oxígeno, dando lugar a la formación de agua y ahora la formación de, diríamos, un amonio, ¿verdad? Pero aquí enlazado a este carbono, que luego vamos a ver cómo sale o se desprende. Como hablamos de que el amonio o nitrógeno protonado es mucho más fácil de salir que el grupo amino, entonces por eso lo protonamos y luego vamos a ver cómo es que sale de la molécula en forma de amoníaco. Y acá tenemos el nitrógeno protonado o en forma de amonio, y ahora sí es muy fácil sacarlo. Entonces vamos a ver cómo dos electrones de estos, de este OH o cualquiera de estos, forman un doble enlace dando lugar a la formación de carbonilo, y acá vamos a ver una salida del amoníaco y dando lugar entonces a la formación de ácido carbónico protonado, que sería de la forma siguiente. Entonces recordemos que estamos en un medio ácido, ¿verdad? En el que ahora este oxígeno se puede desprotonar. Entonces es como yo decir que aquí tenemos el agua que va a actuar como una base, ¿verdad? Y va a tomar este protón de hidrógeno, va a tomar este protón de hidrógeno y estos dos electrones se quedan aquí desprotonando, ¿verdad?, el oxígeno, y daría lugar entonces a la formación de ácido carbónico. Entonces aquí tenemos el ácido carbónico más amoníaco. Vamos a poner aquí el amoníaco de nuevo. Vamos a poner aquí el amoníaco, ¿verdad?, más el ácido carbónico, que lo vamos a simplificar para ahorrar espacio. Entonces aquí tenemos el ácido carbónico más la liberación del medio ácido, porque recuerde que empezamos en medio ácido y al final se tiene que liberar de nuevo el hidrógeno, porque es un catalizador, no se consume. Pero ¿qué pasa? Que aquí podría ocurrir una reacción ácido-base, y como los dos diríamos que son débiles, este es un ácido débil y una base débil. Entonces ocurre aquí una reacción que también es reversible, en la que se forma el amonio más el ion bicarbonato. Pero si estamos hablando de que lo hicimos en un medio básico, entonces nos va a formar amoníaco y carbonato. El carbonato nos indica que el medio está mucho más básico, porque el carbonato es mucho más básico que el ion bicarbonato, porque incluso cuando usamos fenolftaleína en un medio donde tenemos bicarbonato, no cambia de color, no hace el viraje de color a rosado, pero sí cuando es bicarbonato, o sea, cuando es carbonato, porque es mucho más básico. Entonces pude notar que había espacio para colocar el ion hidróneo, que es el que entró y tiene que salir también porque es un catalizador. Y formamos amonio y bicarbonato, tal y como comentamos acá. Pero recuerden que eso se puede traducir también como amoníaco y bicarbonato. El bicarbonato también se puede descomponer en dióxido de carbono y agua. O sea que vamos a ver un burbujeo también acá, porque esa reacción puede también ocurrir y en vez de eso generar esto, o viceversa. Recuerden que es reversible, porque estamos hablando de dos sustancias que son débiles, como ácida y también como básica. Entonces esto es básicamente lo que diríamos que ocurre cuando se trata un agua residual que contiene, por ejemplo, una gran carga, ¿verdad?, o concentración de ion cianuro. Entonces el ion cianuro primero es oxidado, pero la primera etapa, ¿verdad?, se lleva a cabo mediante la descomposición del peróxido de hidrógeno con luz ultravioleta, dando lugar entonces a la formación de dos radicales. Esos dos radicales son los que oxidan el ion cianuro, formando ion cianato. Y el ion cianato entonces es puesto en un proceso de hidrólisis, ¿verdad? Es hidrolizado en un medio ácido o básico y dando lugar a amonio y bicarbonato.
Si es medio básico, nos da amoníaco principalmente y bicarbonato. Y carbonato. Porque el medio va a ser mucho más básico, ¿verdad? Pero cuando analizamos aquí este medio, el amoníaco es mucho más fuerte como base que el carbonato que el ácido carbónico como ácido, por lo que entonces podríamos decir que el medio es alcalino ácido, o sea, tiene las dos características, porque si formamos bicarbonato también, el bicarbonato, diríamos que su pH es próximo a 8 por ahí. Para virar el color de la fenolftaleína tendría que ser 8.2 y por eso no lo viraría. Entonces espero que esta explicación sobre cómo se trata aguas residuales que tengan una gran concentración de cianuro les haya sido de gran utilidad, ¿verdad? Ya habíamos comentado que se puede hacer con un ácido llamado ácido caro, pero también hipoclorito de sodio o ion hipoclorito, que no se utiliza mucho porque da lugar a la formación de cloramina y podría ser entonces tóxica y un poco ya difícil de eliminar. A diferencia del amoníaco, que se puede eliminar mediante un proceso biológico de desnitrificación o desnitrogenación, porque las bacterias consumirían ese amoníaco.